Después de 5 años preparándome para el embarazo, finalmente quedé embarazada después de mucho sufrimiento. Pero ese mismo día, me diagnosticaron cáncer gástrico avanzado. Estaba a punto de contarle las malas noticias a Lucas, pero de repente vi que su amor de infancia había publicado una historia en Instagram. El primer día de vuelta a casa, la persona que más amo vino a recogerme. La foto mostraba a los dos besándose apasionadamente en la cama. Sentí un dolor de estómago en el acto y terminé ingresada en la UCI. Cuando desperté, llamé desesperada a Lucas, pero él respondió con impaciencia y enojo. Mariana, ¿por qué eres tan celosa? Sofía finalmente regresó, así que no me molestes, no importa lo grande que sea tu problema. Sonreí amargamente y programé una consulta para interrumpir el embarazo, pero después morí, y Lucas leyó mi diario y perdió la cordura. Lucas, ¿puedes venir al hospital a acompañarme? Estoy embarazada. Hubo un silencio en el otro extremo de la línea por unos segundos, seguido por la voz sarcástica de Lucas. Mariana, llevas 5 años casada conmigo y nunca te has quedado embarazada. ¿Cómo es que ahora lo estás, justo cuando Sofía regresa a Mison? ¿Tienes que usar medios tan bajos? Ya te dije que Sofía y yo solo somos amigos. Tras decir eso, Lucas colgó el teléfono directamente. Aunque ya lo esperaba, aún así me rompió el corazón. Mirando la foto de la cama en la historia de Instagram de Sofía, firmé silenciosamente el formulario para la cirugía. Después de la operación, el médico me pidió que contactara a mi familia. Negué con la cabeza, sonriendo tristemente, y caminé de vuelta a casa temblando con mi cuerpo enfermo. Desde que mi madre falleció, no tenía familia. Pensé que Lucas sería mi apoyo, pero descubrí que siempre estaba sola. El efecto de la anestesia se desvaneció y sentí un dolor desgarrador en el abdomen. Finalmente me quedé dormida, pero fui despertada por el ruido de la puerta al abrirse con irritación. Mariana, ¿puedes dejar de ser tan desconfiada? Que Sofía haya regresado a Mison no significa que haya algo entre nosotros. Cuando dijo esto, todavía tenía ese perfume familiar y desagradable de rosas que pertenecía a Sofía. No se dio cuenta de que mi rostro estaba pálido debido a la interrupción del embarazo. Mis ojos se movieron hacia el cuello de Lucas y vi la marca de un beso ambiguo. Lucas se congeló e intentó explicar algo, pero me levanté de la cama sin expresión. Lo sé, voy a hacer el desayuno. Mi actitud tranquila dejó a Lucas atónito y por alguna razón, se sintió algo nervioso. Al siguiente segundo, mis piernas se debilitaron y caí al suelo. Terminé rompiendo la botella de los deseos que Sofía le había regalado antes de irse al extranjero, y las estrellas de papel dobladas se esparcieron por el suelo. El rostro de Lucas se oscureció al instante y dijo: Mariana, lo hiciste a propósito. Sabes que esta botella de deseos es muy importante para mí. ¿Por qué te conviertes en otra persona cada vez que Sofía vuelve? Ya estás mayor. Puedes ser más razonable. Lucas casi me abofeteó, pero lo empujé. Sin embargo, debido a esto, mi pierna quedó con una lesión permanente. Y ahora, tras caer, sentí un dolor severo. Pero a Lucas no le importó en absoluto. Solo me culpó por romper las cosas de Sofía. No dije nada. Recogí silenciosamente los vidrios rotos y terminé cortándome la mano. Lucas suspiró con resignación. Déjalo, yo lo limpiaré. Mariana, solo espero que seas más generosa y no descargues tu enojo en Sofía. Si cada palabra era para Sofía, antes esto me habría dejado tan triste que no podría dormir. Pero Lucas estaba a punto de morir, y no me importaba si me amabas o no. En los últimos días de mi vida, te daría un regalo que nunca olvidarías. Abrí el diario y comencé a escribir lentamente. Hoy me diagnosticaron embarazo, lo que debería haber sido un día muy feliz. Pero también me diagnosticaron cáncer gástrico. No sabía cómo contarle a Lucas las malas noticias, pero lo vi pasando la noche con Sofía. Así que decidí interrumpir el embarazo, oculté mi enfermedad y decidí morir sola en silencio. Creí que la expresión de Lucas sería maravillosa al ver estos contenidos. Solo quería usar mi sufrimiento para hacer que se sintiera culpable por lo que había hecho por el resto de su vida. Después de guardar el diario, la voz impaciente de Lucas llegó desde la cocina porque quería cheesecake para desayunar. Lucas siempre decía que odiaba los dulces, pero sabía de memoria los gustos de Sofía. Cuando preparé el cheesecake, sentí hambre y dolor en el estómago, pero continué sonriendo. Ignorando el dolor agudo en mi estómago, bajé la mirada y susurré: Lo siento, no era mi intención no recibirte bien. Solo no me siento muy bien. Siempre has sido tan fuerte como un toro. ¿Por qué de repente estás mal, Mariana? Siempre que Sofía estaba involucrada, Lucas perdía toda lógica. Toda la compasión que podría sentir por mí desaparecía al instante.
Continuó regañándome, pero Sofía finalmente intervino con su dulce voz. Está bien, Lucas. Mariana no es ese tipo de persona. Sé que te preocupas por mí, pero no la culpes. Lucas inmediatamente se quedó callado, pero aún así dijo fríamente. No olvides asistir mañana a la recepción de Sofía. Cuando volví a casa, tomé un puñado de analgésicos para aliviar el dolor abdominal. Luego abrí mi diario y comencé a registrar las humillaciones del día. Después de dejar a Sofía en casa, lo primero que Lucas dijo fue: no te vistas de manera llamativa mañana. Al final, Sofía es la protagonista. En silencio elegí un vestido largo y sencillo y me lo puse. Lucas asintió con aprobación. Al verla al día siguiente en la recepción, vi a Sofía tan delicada y deslumbrante como una rosa. Los ojos de Lucas ya estaban fijos en ella. Después de toser unas cuantas veces, Lucas volvió en sí y, de manera torpe, me llevó a un asiento. Estoy hablando contigo, Sofía. Abandonaste a Lucas y te fuiste al extranjero porque pensabas que era pobre. ¿Por qué volviste ahora que tiene éxito? Recuerdo que tu novio en el extranjero quebró. Estás ansiosa por encontrar un nuevo lugar donde caer. De repente una voz aguda y sarcástica resonó entre la multitud. El rostro de Sofía palideció al instante, pero conté en silencio hasta 3. Como era de esperar, al segundo siguiente Lucas dejó caer una botella de cerveza a los pies del hombre que había hablado. Si no sabes hablar, vete. Sofía no es ese tipo de persona. Se fue al extranjero porque estaba enferma. Casi me reí de lo absurdo de esa excusa. Lucas estaba dispuesto a creer cualquier cosa para justificar a Sofía. ¿Cómo iba a estar enferma Sofía? En los últimos años, incluso estando en el extranjero, nunca dejó de llamarme repetidamente para insultarme, llamándome bastarda y perra. Lucas, estoy bien, no te enfades, dijo Sofía con una voz suave, calmando a Lucas como siempre. Era igual a aquella vez en que Lucas golpeó a un compañero de clase hasta hacerlo sangrar para defender a Sofía. En esa ocasión, corrí llorando hacia él para detenerlo, pero me empujó bruscamente. ¿Quién te crees que eres para opinar? No pienses que por ser hermana de Sofía, puedes decirme qué hacer. Sofía dio una palmadita cariñosa en la mano de Lucas, luego llenó una copa de vino y dijo: gracias a todos por cuidar de Lucas durante estos años. Pero a quién más quiero agradecer es a Mariana, mi hermana. Vamos, hermana, déjame brindar contigo. Aunque Lucas era mi esposo, ella me agradecía por cuidarlo en su lugar. La provocación era tan obvia. Pero Lucas me miró fijamente y dijo: te está ofreciendo un brindis. Solo bebe. Me sentí herida y respondí en voz baja: no sé beber. El rostro de Lucas se tornó frío. ¿Olvidaste que cuando estuviste hospitalizada por una hemorragia estomacal, fue para que yo dejara de beber? Mariana, ¿cuántas veces te he dicho que no te metas con Sofía? No entendía desde qué posición Lucas decía esas palabras. Cuando estuve hospitalizada, él se quedó junto a mi cama con los ojos rojos y me prometió: Mariana, nunca más dejaré que pruebes una gota de alcohol. Nunca más sufriremos esta injusticia. Con una amarga sonrisa, tomé la copa y bebí todo de un trago. Apenas el licor fuerte tocó mi garganta, sentí una intensa quemazón en el estómago. Volví a casa después de la recepción de Sofía sintiendo un dolor agudo en el estómago, pero no era nada comparado con lo que sentía en el corazón. Me senté en el suelo frío de la cocina, sosteniendo mi diario, ese en el que escribía las humillaciones que soportaba día tras día. Miré la botella de medicamentos en la encimera y por un momento pensé en terminar con todo. No porque quisiera que Lucas entendiera el dolor que me causaba, sino porque simplemente ya no podía soportar el peso del vacío que él había dejado en mi vida. Pasé horas allí inmóvil, hasta que decidí levantarme y buscar ayuda médica para el dolor que se volvía insoportable. Tomé un taxi sola y fui al hospital. El conductor ni siquiera preguntó nada, probablemente acostumbrado a pasajeros silenciosos, pero en el fondo deseaba que alguien me preguntara si estaba bien, que alguien notara que existía. En el hospital, me llevaron a una sala de observación y me dejaron sola. El silencio era asfixiante y las paredes blancas parecían cerrarse a mi alrededor. Los médicos entraban y salían, hablando de exámenes y resultados como si yo fuera solo una paciente más. Nadie preguntaba cómo me sentía o si necesitaba algo más allá de analgésicos. Y tal vez eso era justo. Hasta ese momento, yo misma me había tratado como alguien invisible. Mientras esperaba los exámenes, tomé el teléfono. Pensé en llamar a Lucas, pero ¿qué diría él? Probablemente se quejaría de tener que alejarse de Sofía para lidiar conmigo. Respiré profundamente, abrí la aplicación de mensajes y escribí un texto largo. Pero antes de enviarlo, lo borré.
Él no merecía saber cómo me sentía, y yo no merecía seguir suplicando por su atención. Guardé el teléfono y cerré los ojos, agotada. Cuando los volví a abrir, me di cuenta de que había pasado el tiempo, pero la sala seguía vacía. Miré al techo y pensé, ¿notaría a alguien si desapareciera ahora mismo? ¿A alguien le importaría? Era un pensamiento amargo, pero sincero. Mi corazón estaba vacío, como si todos los sentimientos que alguna vez tuve hubieran sido arrancados uno por uno. Entonces escuché una risa suave. Pensé que estaba imaginando cosas, pero al girar la cabeza, vi a una niña parada en la puerta de mi habitación. No tendría más de 8 años, con el cabello rizado y ojos brillantes, como si llevara toda la luz que yo había perdido. «Hola», dijo ella, entrando sin dudar. La miré confundida. ¿Quién era esa niña? ¿Por qué estaba allí? Pero antes de que pudiera preguntar, se sentó en el borde de mi cama como si ya me conociera. «¿Estás triste, verdad?», preguntó con una voz tan suave que me hizo querer llorar. Un poco, respondí, incapaz de decir la verdad completa. Ella negó con la cabeza, como si supiera exactamente lo que estaba sintiendo, y luego sonrió. Mi mamá dice que cuando estamos tristes es porque olvidamos mirar las cosas bonitas que todavía tenemos. Casi me reí de la simplicidad de la frase, pero algo en ella movió algo dentro de mí. ¿Cuánto tiempo había pasado sin mirar las cosas bonitas? ¿Cuánto tiempo llevaba viendo solo la oscuridad a mi alrededor? ¿Y qué pasa si ya no hay cosas bonitas?, pregunté sin poder contener el cinismo que parecía formar parte de mí ahora. La niña frunció el ceño, pensativa, y luego respondió. Siempre hay algo. Solo tienes que buscar más. A veces está escondido, como cuando buscamos conchas en la playa. Pero siempre existe. No sabía qué responder. Algo en esas palabras simples despertó una chispa dentro de mí, una que ni siquiera sabía que aún existía. Observé a la niña mientras hablaba sobre cómo le gustaba dibujar y jugar en el parque. Me contó que estaba allí para acompañar a su mamá, quien también estaba enferma, pero que sabía que todo estaría bien. De repente tomó mi mano y me miró directamente a los ojos. Tienes que encontrar tus conchas. Tal vez sean diferentes a las mías, pero están ahí. Solo tienes que querer buscarlas. Sentí un nudo en la garganta. No tenía idea de todo lo que había pasado, de todo lo que había perdido, pero de alguna manera, sus palabras eran exactamente lo que necesitaba escuchar. Se levantó y caminó hacia la puerta, pero antes de salir, miró hacia atrás y dijo: «Promete que vas a buscar». Asentí, incapaz de hablar. Ella sonrió nuevamente y desapareció por el pasillo. Pasé la noche pensando en esas palabras. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un pequeño deseo de luchar, de buscar esas conchas que había mencionado. Tal vez fueran pequeñas, casi insignificantes, pero tal vez fueran suficientes para llenar los espacios vacíos dentro de mí. Al día siguiente decidí que no volvería a casa de inmediato. Me quedé en el hospital, aceptando el tratamiento y hablando con los médicos sobre mi dolor, no solo físico, sino también emocional. Por primera vez, admití para mí misma que necesitaba ayuda. Y eso fue el comienzo de algo nuevo. No sé si volveré a ser feliz. No sé si lograré reconstruir lo que se destruyó. Pero mientras haya una concha por encontrar, decidí que seguiré buscándola. Porque al final, la niña tenía razón, siempre hay algo bonito, incluso si está escondido. Y tal vez, solo tal vez, aún pueda encontrar mi propia belleza. Los días siguientes al encuentro con aquella niña fueron extraños. Cada hora que pasaba, algo en mí parecía cambiar, como si una luz empezara a romper la oscuridad que había cargado durante tanto tiempo. Todavía sentía el peso de las humillaciones de Lucas, pero, de alguna forma, ese nudo apretado en mi pecho comenzaba a deshacerse. Las palabras de la niña resonaban constantemente en mi cabeza: prometes que buscarás tus conchas. Sin embargo, mientras esperaba los resultados de nuevos exámenes, algo aún más extraordinario sucedió. Uno de los médicos entró a mi habitación con una expresión de confusión, sosteniendo mi historial médico. «Mariana, tenemos que hablar sobre los resultados», dijo, sentándose a mi lado. Asentí, esperando lo peor, como siempre. Pero lo que dijo a continuación me dejó sin palabras. No encontramos más señales del cáncer gástrico en los últimos exámenes. Es como si, simplemente hubiera desaparecido. Me quedé mirándolo sin poder procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo? ¿Eso es posible?, balbuceé. Él negó con la cabeza, aún luciendo aturdido. No puedo explicarlo. Hicimos una serie de pruebas y no hay nada. Su estómago está completamente sano. También notamos algo en sus hormonas. Realizamos una ecografía para asegurarnos y... Mariana, todavía estás embarazada.
Mi respiración quedó atrapada en el pecho. ¿Embarazada? Pero, yo hice el procedimiento. Parece que el procedimiento no se completó o fue mal realizado. Pero lo más sorprendente es que el feto está sano y sin complicaciones. Esto es extremadamente raro considerando tu estado inicial. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza ni dolor, sino de algo que no había sentido en años, esperanza. Esa pequeña chispa que aquella niña había encendido en mí ahora era un fuego. Mi bebé estaba vivo. Y yo también. Más tarde, mientras estaba sola en la habitación, pensé en la niña que había aparecido de la nada y pronunciado esas palabras. Decidí preguntar a los médicos y enfermeras sobre ella. Cuando lo hice, la respuesta fue unánime. No hay ninguna niña con esas características en el área. No hemos recibido a nadie así en los últimos días. Mi corazón se aceleró. ¿Quién era esa niña? Parecía tan real, pero ahora todo encajaba en un rompecabezas que no podía resolver. Que el cáncer desapareciera, que mi bebé sobreviviera y aquella visita misteriosa, no podía ser coincidencia. Salí del hospital días después, decidida a cambiar mi vida. Lucas no sabía nada sobre lo que había pasado conmigo, y no tenía intención de contárselo de inmediato. Primero, necesitaba prepararme. Cuando llegué a casa, encontré a Lucas con Sofía, como siempre. Estaban riendo en el sofá, y Sofía parecía tan cómoda como si fuera dueña de la casa. Ni siquiera se molestó en disimular. Cuando me vio, simplemente me dedicó una sonrisa altanera. Mariana, qué bueno que volviste. ¿Necesitas algo? Dijo Lucas con ese tono indiferente de siempre. Sí, necesito hablar contigo, respondí con un tono firme, algo que no hacía en mucho tiempo. Él arqueó una ceja, sorprendido por mi actitud. Quiero el divorcio. La sonrisa de Sofía desapareció instantáneamente. Lucas, por otro lado, se rió como si hubiera hecho una broma. No seas ridícula, Mariana. No irás a ninguna parte. No te estoy pidiendo permiso, Lucas. Te estoy informando. Ya hablé con mi abogado. Tengo derecho a la mitad de todo, y voy a luchar por ello. El impacto finalmente comenzó a mostrarse en su rostro. No puedes hacer eso. Todo lo construí yo solo. Reí por primera vez en años, una risa genuina, pero cargada de ironía. ¿De verdad crees que el juez va a creer eso? Te apoyé durante 5 años mientras me tratabas como basura. Esto será divertido de explicar en el tribunal. Sofía intentó intervenir, pero la ignoré por completo. Ya no había espacio en mi vida para su presencia. Subí a mi habitación, recogí las pocas cosas que me pertenecían y dejé la casa ese mismo día. El proceso fue más rápido de lo que esperaba. Lucas intentó argumentar, pero todos los registros financieros demostraban que yo tenía tanto derecho a los bienes como él. Al final, obtuve la mitad de todo, además de una cantidad significativa de dinero para empezar de nuevo. Lucas perdió todo lo que más valoraba, su dinero, su estatus y hasta a Sofía, quien desapareció en cuanto se dio cuenta de que él ya no era tan interesante sin su fortuna. Yo, en cambio, comencé desde cero con mi bebé creciendo sano dentro de mí y una nueva voluntad de vivir que jamás había sentido. No sé quién era esa niña, pero ella salvó mi vida. Y por extraño que parezca, ahora siento que tengo una misión. Aún no sé exactamente cuál es, pero sé que voy a encontrar mis conchas. Porque al final, ella tenía razón. Siempre hay algo hermoso esperándonos, aunque esté escondido. Y tal vez, solo tal vez, todavía pueda encontrar mi propia belleza. Los años pasaron y mi vida tomó un rumbo que jamás hubiera imaginado aquel día en el hospital. El embarazo fue tranquilo después de ese momento milagroso. Mi hija nació sana, y con cada sonrisa que me regalaba, sentía que me alejaba más de aquel dolor y vacío que un día consumieron mi alma. Decidí invertir parte del dinero que obtuve en el divorcio en algo que me hacía feliz, preparar dulces caseros. Comencé vendiéndolos a amigos y vecinos, y pronto mi cocina se transformó en una pequeña fábrica. Puse todo mi esfuerzo en ese proyecto, no solo para mantener a mi hija, sino porque sentía que estaba construyendo algo nuestro, algo auténtico. El trabajo duro dio sus frutos y con el tiempo, mi marca de dulces creció, ganando reconocimiento no solo en mi ciudad, sino en todo el país. Abrí tiendas, invertí en franquicias y por primera vez en mi vida, sentí que realmente estaba viviendo. Mi hija, Clara, crecía a mi lado, viendo todo mi esfuerzo. Era curiosa, llena de vida y tan encantadora que todos los que la conocían quedaban enamorados de ella. Tenía algo especial, una luz que no podía explicar, como si llevara algo más allá de lo que este mundo común puede ofrecer.
Cada día con ella era un regalo, un recordatorio de que los milagros existen y que vale la pena luchar por ellos. Una tarde soleada, estábamos en el jardín de casa celebrando un nuevo contrato para expandir la producción de mis dulces. Clara jugaba con flores mientras yo preparaba limonada para las dos. Estaba tan radiante que apenas podía creer cuánto había cambiado mi vida. De repente se acercó con una sonrisa en el rostro y preguntó: «Mamá, ¿encontraste tus conchas?». Me quedé paralizada. La frase resonó en mi cabeza como un eco del pasado. Era exactamente lo que aquella niña del hospital había dicho años atrás. Miré a Clara y por un momento fue como si el tiempo se detuviera. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras intentaba encontrar una explicación lógica. «¿Qué dijiste, cariño?», pregunté intentando ocultar mi nerviosismo. «Tus conchas, mamá. ¿Las encontraste?», repitió, aún sonriendo. Contuve la respiración. Clara era idéntica a aquella niña. El mismo cabello rizado, los mismos ojos brillantes, incluso la sonrisa tenía la misma ternura. Era imposible ignorar la semejanza. Pero, ¿cómo? ¿Podría ser que Clara fuera aquella niña que apareció para mí en el hospital? Parecía no recordar nada más allá de las conchas. Traté de continuar la conversación. «¿Por qué hablas de eso, hija? ¿Recuerdas algo?». Ella rió inocente, negando con la cabeza. «No, mamá, solo creo que encontraste tus conchas porque ahora estás feliz. ¿Verdad?». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Tenía razón. Había encontrado mis conchas, mi hija, mi paz, mi nueva vida. Tal vez Clara era realmente un milagro. Tal vez había venido antes de nacer para mostrarme el camino, para darme fuerzas cuando más lo necesitaba. Abrazarla en ese momento fue como abrazar a aquella niña en el hospital. Era como si el círculo se hubiera cerrado. Decidí no presionarla sobre el tema. Tal vez nunca recordaría o tal vez esto era algo que yo nunca podría entender por completo. Pero algo era seguro, Clara era la razón por la que todavía estaba aquí. Mientras Clara crecía, nuestra vida continuaba floreciendo. Viajábamos juntas, reíamos juntas, y cada día era una nueva aventura. Pero eventualmente el pasado tocó mi puerta. Un día, recibí un mensaje inesperado de Lucas. Estaba arruinado, solo, y suplicaba mi ayuda. Admito que mi primera reacción fue ignorarlo. Durante años me humilló, me despreció y me dejó sola en momentos en los que debería haber estado a mi lado. Pero por otro lado, sabía que ya no necesitaba cargar con rencor. Decidí reunirme con él. Cuando lo vi, Lucas era una sombra del hombre que alguna vez conocí. Estaba abatido, visiblemente arrepentido. Intentó explicarse, hablar de sus errores, pero lo interrumpí. «Lucas, no estoy aquí para escuchar tus disculpas. Durante años me trataste como si no tuviera valor. Me dejaste sola en el peor momento de mi vida, prefiriendo estar con otra persona. Hoy estoy aquí, no porque quiera ayudarte, sino para darte algo que nunca me diste, claridad». Se quedó en silencio, mirándome con ojos llenos de vergüenza. «Reconstruí mi vida, Lucas. Logré construir algo hermoso con mi hija. Tú no formas parte de esto, y no voy a permitir que me arrastres de vuelta a ese lugar oscuro del que luché tanto por salir. Espero que aprendas algo de esto. Te deseo lo mejor, pero lejos de mí». Me levanté y salí sin mirar atrás. Aquello fue liberador. No se trataba de venganza, se trataba de poner un punto final a lo que él representaba. Y por primera vez sentí que todo estaba en su lugar. Hoy vivo feliz con Clara. Ella sigue trayendo luz a mi vida, y cada día a su lado es un milagro que agradezco profundamente. Cada vez que pienso en aquella niña del hospital, siento que era Clara, de alguna manera inexplicable, viniendo a salvarme antes incluso de nacer. Tal vez nunca entienda cómo ni por qué, pero eso no importa. Lo que importa es que encontramos nuestras conchas juntas y construimos algo más hermoso de lo que jamás hubiera imaginado. Y hasta aquí la historia de hoy en el Rincón Redditor. Si te gustó, no te vayas aún. Hay más historias esperando por ti. Haz clic en uno de nuestros videos recomendados y sigue disfrutando de las mejores anécdotas y relatos de Reddit. Ayúdanos a alcanzar nuestra meta de 10.000 suscriptores. Si aún no lo has hecho, presiona el botón de suscribirse y activa el botón de notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo video. Déjanos tu opinión en los comentarios y dinos qué tipo de historias te gustaría escuchar. Tu apoyo hace posible este rincón tan especial. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!